Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Buenas tardes a todos, es un placer estar hoy con Fausto Friedrich. Me gustaría que cuentes un poco quién sos vos. ¿Qué tal, Javier? Bueno, primero agradecerles por la oportunidad y bueno, por poder participar y hablar un rato con ustedes. Bueno, para presentarme brevemente, soy uruguayo, nací en Montevideo, viví la mayor parte de mi vida en San José, en el interior. Y bueno, al cumplir 18 años, estaba muy interesado en seguir mi carrera en el exterior. Mi objetivo era irme a Estados Unidos a estudiar para digamos, conocer ese mercado. Y conseguí una muy buena beca en una universidad en México, así que bueno, me fui a estudiar a México la carrera, allá viví muchos años y tuve la oportunidad también de hacer un intercambio en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y luego volví, fue en tiempos de 2019 más o menos, y me transferí mis créditos a la ORT, y ahí tuve la oportunidad de conocer a mi socio y a quienes serían luego mis cofundadores en la incubadora de la ORT. Bueno, ¿y cómo se dio eso? Porque viste que muchos de los que queremos emprender tenemos miedo de quién es el socio ideal. Viste, uno tiene un imaginario de el amigo de la infancia o tal persona y la verdad que un socio es mucho más complejo que la amistad o alguien que elegimos para tomar una birra. Totalmente. De hecho, después de muchos intentos de startups, intenté un e-commerce en México, nos fue relativamente bien y acá también con una wallet de cripto. Me di cuenta que creo que el factor humano es lo más importante y lo más determinante a la hora de fundar una startup. Es algo que uno a veces no considera, pero puede que contribuya mucho a la alta tasa de fracaso, ¿verdad?, que hay con las startups, cercano al 90%. Creo que la gente es todo a la hora de fundar una startup. Y, y bueno, yo había empezado con una startup de cripto, una wallet de cripto. El producto andaba perfecto, funcionaba todo muy bien, lo que fallaba era el mercado. O sea, la gente no estaba usando cripto todavía. Quizás el timing, digamos, nos adelantamos mucho. Y quien sería mi socio después, Matías, también fundó una startup de cripto, hizo una wallet también en Uruguay y vio que la misma dificultad, el mismo fenómeno. Y después, hablando en la incubadora, decidimos lanzar Payflex, porque nos dimos cuenta que esto no se había aplicado en Uruguay y que habíamos tenido en nuestra experiencia profesional eh, el problema de tener que pedir un adelanto de sueldo y que la experiencia no era tan buena, podía ser mejor. Y teníamos entendido que en Estados Unidos y en Europa ya existían aplicaciones que hacían esto, pero acá no. Así que bueno, ahí fue que nos embarcamos y ya éramos amigos, nos conocíamos hace años y ambos teníamos experiencia con startups anteriores. Y ahí, a ver, yo he leído para entender un poco mejor lo que ustedes ofrecen, pero me gustaría que cuentes un poco si esta idea de Payflex, del adelanto de sueldo, etcétera, contar un poco más cómo surgió, o sea, cómo se le ocurrió, porque una cosa la gente se pregunta, bueno, ¿cómo se te ocurre una idea? Y cómo llevaste de esa idea a la parte de la implementación, Fausto, porque siempre a uno se le ocurre un montón de cosas, pero después hay que animarse. Y también, ¿cómo lograste vos validarla? Si hiciste algún proceso de validación, si fue con amigos, o sea, ¿cómo llevaste a eso? Me parece excelente pregunta. Fue muy difícil. Lo primero que vimos fue lo rígido que es pedir un adelanto de sueldo y en mi experiencia personal, por ejemplo, comencé mi carrera profesional en IBM, que es una empresa excepcional. Y me acuerdo que en aquel momento, cuando me mudé, tenía que hacer un desembolso muy grande para comprar todos los muebles, pagar los meses de alquiler. Y, y me hubiese venido muy bien un adelanto de sueldo, pero no me animé a pedirlo. Fui con mis padres y mis padres tuve la suerte de que me ayudaran y me apoyaran con ese desembolso. A mi socio le pasó algo parecido porque su padre lo hacía trabajar, es de Punta del Este, y para que no estuviera el verano sin hacer nada, lo hacía trabajar durante el verano, y también vio que en su trabajo, cuando la gerenta preguntaba quién quería un adelanto de sueldo, nadie decía nada, pero la gente después iba a pedir el adelanto. Y vimos que la experiencia de pedir un adelanto en Uruguay es humillante, no es grata, uno no lo pide con orgullo.
la gente siente que al pedir un adelanto no te administras bien o estás revelando que no te pagan lo suficiente o que por alguna razón querés que te paguen antes, y no tiene por qué ser así, porque en realidad creemos que hay una sincronía en el mercado uruguayo tal que vamos a trabajar todos los días, pero nos pagan una vez al mes, a fin de mes. Y por mi experiencia en Estados Unidos y en México, y de mi socio que vivió 13 años en Costa Rica y en Estados Unidos, te pagan cada 15 días o cada 2 semanas en otros mercados. Hay veces que todos los días. Y dijimos, bueno, esto es cultural, esto puede cambiar. Uno puede sentirse orgulloso de cobrar todos los días, así como vas a trabajar todos los días. Puedo entrar a una aplicación sin pedir permiso a nadie, ser libre de usar mi dinero y con una buena experiencia. Así fue que surgió la idea de Payflex y que le pusimos el nombre Payflex por representar. Y ahí, ya que te metiste en el nombre, ¿por qué eligieron ese nombre? Porque uno mira y encuentra otras empresas con el mismo nombre, ve también que eligieron un nombre en inglés y no en castellano. ¿Qué fue un poco lo que lo llevó? Bueno, el nombre viene de pago flexible y queríamos englobar no solo beneficios monetarios, sino también beneficios que a veces dignifican al trabajador y de alguna forma armoniza las relaciones del trabajador y la empresa, ¿verdad? Que no siempre es monetario. Muchas veces que te ofrezcan una consulta de cobertura total, gratuita, con psicólogo, con nutricionista, educación financiera, es algo que los trabajadores valoran y digamos el respeto es muy importante y forma parte del pago que se le hace a un trabajador, no solo en términos monetarios. Así que queríamos transmitir también esa idea de que ofrecemos beneficios para disminuir la rotación, dignificar, digamos, mejorar la relación trabajador-empresa. ¿Cómo fue, Fausto, el diseño, y perdóname Sí, que meto un poco más que en marketing, del isólogo? Porque también uno cuando emprende dice, bueno, el nombre primero, pero después la discusión es, bueno, ¿cuál va a ser el logo o el isólogo de la marca que vamos a usar? ¿Cómo fue en su caso? Bueno, en ese caso lo diseñamos con Matías, digamos que mi socio ahí tuvo un momento de inspiración con el logo, él es mejor en diseño de logos y bueno, tratamos de reflejar un poco colores rioplatenses, digamos, el celeste, así como el amarillo y bueno, la idea de pedir un adelanto de forma instantánea, ¿verdad? Con un rayo en el centro del logo. Y un poco así se fue gestando el logo y luego la gente lo fue identificando y ya quedó como el logo de Payflex. Ahí, un poco, Fausto, me gustaría entender, porque vos hace un rato hablabas que es una gran realidad de que el 90% de las empresas que emprenden no logran pasar los 5 años de vida, pero a su vez también uno tiene un imaginario con lo que ve y todo, y se encuentra que en vez de tener que trabajar 8 horas, probablemente tenga que trabajar 12 o 16 y los fines de semana incluidos, o sea, uno no para. Me gustaría que cuentes un poco cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar en este camino del emprendimiento. Empezar. Lanzarse, digamos, al agua a pesar de tener un trabajo seguro, de lo que puedan decir, digamos, con buena intención, a veces consejos, ¿verdad?, de familiares o amigos. Creo que lo más difícil es empezar y después ya por inercia uno sigue, digamos. Y creo que eso es lo más difícil. Está bien. Ahí me gustaría un punto porque uno por ahí escucha esto de poder disponer del adelanto, pero también uno te lleva a compararlo con el uso de la tarjeta de crédito, ¿tá? Y te lleva también a compararlo con ir a pedir un préstamo a otro lado en vez de solicitar el adelanto. ¿Cuál es un poco el diferencial de usted, como para entender un poco mejor esta innovación? Me parece muy buena pregunta porque esto es algo que muchas empresas nos preguntan y que aporta mucho valor y diferencial a lo que hacemos. Nosotros no queremos ser una financiera, nos diferenciamos de las financieras y de hecho lo que ofrecemos es una alternativa a uno de los mayores problemas que tiene el Uruguay, que es una pandemia de endeudamiento, ¿verdad? Hay 1 millón de deudores y 3,5 millones de uruguayos. La mayoría de nuestros usuarios, de hecho, son de calificación de riesgo 5 en Banco Central, considerados irrecuperables y que tienen, digamos, niveles de deuda que son impagables. Peor que pagar tarde es, o peor, digamos, que te cobren caro es que nadie te preste, ¿verdad? O
sea, el caso de estos usuarios es que nadie les presta ya. Ni siquiera tienen la chance de poder pedir un préstamo porque están totalmente afuera del sistema financiero. Y los préstamos que tienen intereses muy altos. Entonces, no tienen nadie que les facilite liquidez. Nosotros somos una alternativa para muchos de estos trabajadores sin que tengan que caer en intereses onerosos, ni siquiera intereses porque no les cobramos intereses, tampoco tienen que devolver el dinero en cuotas, tampoco lo vemos como un adelanto, digamos, de alguna forma queremos cambiar el paradigma de que los trabajadores puedan cobrar cuando quieran, así que vos lo que retirás es lo que ya trabajaste, es decir, si el día de hoy ya trabajaste la cantidad de días correspondiente a 23 días, vos nunca vas a poder retirar más. La diferencia es un crédito, donde quieren que pidas más de lo que trabajaste, ¿no? Es muy fácil después no poder pagar, pero vos ya lo trabajaste, así que tenés ese tope. Además, con las empresas vemos un tope que sea razonable de retiros, tal que los trabajadores nunca puedan retirar de más. Para nosotros, por la forma en la que está hecho Payflex, preferimos que el trabajador lo use si lo necesita, pero que no lo use de más. Por eso tenemos un módulo de educación financiera, que de hecho fue a pedido de una empresa significativa que nos dijo queremos que este módulo esté y que sea de alguna forma obligatorio o que lo impulsen para los trabajadores, porque si el trabajador está endeudado, tampoco puede, o sea, se le va a dificultar también usar Payflex. Un poco para ver si entendí bien y si lo podemos transmitir también a la audiencia, supongamos una persona que gana 30.000 pesos en el mes, hacemos 30 días y esa persona trabajó 23 días, podría como máximo solicitar 23.000 pesos, que es el equivalente a los 23 días. A nivel técnico de la tecnología, sí, ese es el sueldo que le aparece disponible. Vos todos los días entras a la aplicación y te va a aparecer una ruedita, un selector, digamos, para elegir lo que querés retirar. Todos los días aparece lo que trabajaste cada día, digamos. Perfecto. Después tenés un tope para retirar, que es un monto razonable, que nunca es la totalidad del sueldo. Y ahí la persona, supongamos que cobre el día 30, sí, de lo que se le adelantó, el día 30 va a cobrar menos ese monto. O existe la posibilidad de que te lo descuenten en más de una vez, por ejemplo. Por ahora se descuenta al mes, eso lo vemos con la empresa. Y estamos hablando de que en general la gente precisa unos 3.000 pesos, como máximo 6.000. Pero cuando va a una financiera no te prestan menos de 30. Entonces, en general, el retiro típico, apuntando al promedio, es un monto alrededor de 3.000 pesos. Y con eso estamos resolviendo un problema muy grande de un trabajador y estamos evitando que la empresa se distraiga, digamos, que el Departamento de Recursos Humanos tenga que ver si es justa causa, en muchos casos, si dar un adelanto antes de tiempo, una cantidad de temas rechazar, un adelanto muchas veces también no es una buena experiencia. Todo eso lo solucionamos nosotros y lo hacemos automático también. Hay, Fausto, como para seguir un poco la metodología, supongamos que yo soy un cliente, yo soy un empleado, yo puedo entrar a la plataforma. Exacto. Y pongo el monto que necesito y en ese sentido tengo que dar alguna explicación, porque, generalmente yo me imagino de un empleado mío que quiere pedir un adelanto, tiene que explicarle a Recursos Humanos por qué está pidiendo, y Recursos Humanos lo evaluará con la gerencia financiera y te va a decir, ok, Fausto, ¿te lo damos o no te lo damos? Exacto. Y toda una sensación de que después, el de Recursos Humanos no me lo dio, etc. ¿Cómo es el proceso ahí con ustedes? Bueno, con nosotros es un proceso automático, privado. El trabajador entra a la aplicación, selecciona el monto, da a retirar y le llega automático a su cuenta bancaria. Puede ser la cuenta bancaria de cualquier banco y no precisa esperar, no precisa pedir permiso. Es privado porque no tiene que pedirle al superior y decirle al superior, digamos, el gerente o el jefe directo, si precisa un adelanto o no, porque obviamente la empresa al final del día decide cuáles son los topes, la gente de Recursos Humanos sigue teniendo acceso, pero no a tu jefe directo. Además de que es privado e instantáneo, no tiene costo para el trabajador en términos de intereses. Sí, que no es menor porque esto que hablabas vos del costo de la financiera y también el costo de una tarjeta de crédito, claro, que hay mucha gente que termina pagando el mínimo, una parte, y realmente el interés
anual, en muchos casos por ahí es por arriba del 90% anual, entonces... Altísimo si tenés la suerte de tener una tarjeta, que muchas Sí. veces no te las aprueban. No, y hay un punto que está bueno esta de la reflexión. Yo a veces he hablado con mi mujer que claro, que hay muchas partes del sistema financiero que está hecho para la persona que tenga plata y te sale que es más barato, porque Exacto. yo tengo el beneficio de que voy a un restaurante y accedo al descuento del Exactamente. 25% y la otra persona que por ahí lo necesita más accede a un descuento del Sí. 15%. ¿Tá? Entonces esas cosas de cómo está armado, también es que es verdad que uno gasta más y que le sirve más al otro lado, pero por ahí la otra persona tiene más necesidad. Entonces está bueno este lado. Ahí, vos Fausto, lo hablaste y lo comentaste antes. Puedo Que hacer un comentario de eso, Javier, que Sí, decías, me parece dale. muy importante y excelente el comentario, porque eso lo vimos y nos parece algo inédito y que queremos resolver. La gente con, digamos, mejores sueldos son los que acceden a los mejores descuentos. O sea, no te dan una tarjeta premium si tenés un ingreso bajo. Y esa tarjeta premium te favorece, te permite hacer compras con 25 o 30% de descuento. Pero las personas que más lo necesitan no pueden acceder. Nosotros a través de Payflex ofrecemos 400 descuentos en locales y negocios establecidos como Pigale, como Tata, como Stadium, como Radisson, con descuentos que equiparan y de alguna forma igualan los descuentos de las mejores tarjetas de crédito de Uruguay para todos los trabajadores. Y ahí es que el empleado va con una carta, con una identificación. Con la aplicación, exacto. Con la aplicación misma. Exacto. Muestran el QR, voy a usar el descuento Payflex y pueden hacer la compra con el descuento como si tuvieran cualquiera de las tarjetas premium de Uruguay. Está bueno el punto. Ahí, volviendo un poco a lo que es el ecosistema emprendedor, vos tenés una experiencia que has trabajado en multinacionales como IBM, Pedido Ya, etc. ¿Qué te forjó esas empresas que te sirvieron después para emprender? Yo al principio creía que si entraba a trabajar en una empresa grande iba a quedar, digamos, en una rosca y después no iba a poder salir. Pero creo que era un tema de ignorancia en el mercado laboral y después que entré a trabajar en una organización, nada menos que IBM, que lleva 100 años en el mercado y es una corporación reconocida, vi el valor que tiene trabajar en una empresa grande para entender hacia dónde uno quiere llegar, ¿verdad? Los procesos que tiene, cómo funciona una empresa funcional y bueno, me ayudó mucho a entender procesos, estructuras, formas de hacer, velocidades y al final del día uno cuando construye una startup quiere que llegue algún día a ser una empresa consolidada. Así que yo creo que me aportó muchísimo valor, sobre todo a la hora de hablar con clientes después, de entender los procesos, entender cómo se hacen los contratos, validar las cosas, ya que es muy diferente cuando uno hace una startup muy rápido. Nosotros justamente, como apuntamos a partners, a empresas, clientes grandes, ¿verdad? Medianas y grandes, empresas con, digamos, más de... Tenemos empresas chicas también que aceptamos, pero apuntamos a empresas con... hay desde 100 trabajadores hasta 5.000 y 8.000 trabajadores con los que estamos hablando. Tratamos de validar todo antes de lanzarlo. O sea, no nos alineamos con las startups que se mueven rápido, move fast and break things, que funcionan muy bien en algunos rubros como delivery, que no hay problema. En nuestro caso, si cometemos errores, esto puede verse reflejado en temas de payroll, temas que son sensibles. Así que nosotros validamos todo mucho antes de lanzarlo y trabajar en empresas grandes nos ayudó a eso, a hacer las cosas bien. Fausto, vos comentabas hace un rato de que se habían enfocado principalmente en las empresas grandes y uno ve que es muy difícil convencer. Yo soy consciente que cada vez que quiero vender o ofrecer algo a una empresa grande tengo un montón de mail cruzado, etc. ¿Por qué se enfocaron ahí, no por ahí en alguna empresa más chica que en teoría es más fácil conocer al dueño y convencerlo? Me parece muy buena pregunta. Es un tema de elección en B2B que apuntamos a empresas grandes. Si bien aceptamos empresas también pymes y de tamaño más chico, tuvimos que elegir un segmento. Nos fuimos al segmento de empresas medianas y de mayor tamaño. La arquitectura la desarrollamos ya para empresas grandes, ¿verdad? Tenemos una arquitectura hecha, de hecho, para trabajar con empresas de 8.000, 9.000 trabajadores sin ningún problema. Porque también pensamos a escala regional. Dijimos, bueno, Uruguay es un primer paso.
En Uruguay una empresa grande es una empresa quizás mediana o chica en Brasil o en México. Entonces dijimos, bueno, vamos a preparar esta aplicación para un nivel regional. Y sí, tiene sus dificultades, pero bueno, por experiencia previa que tenemos y ayuda de nuestros inversores, creo que eso nos ayudó a llegar directamente a hablar con los gerentes de las empresas y a cortar un poco los tiempos. Siempre lleva unos meses y tenemos paciencia y entendemos los procesos de validación desde el punto de vista legal. A su vez que tenemos uno de los mejores despachos de abogados del país que nos respalda. Creo que eso también nos ayudó con el tema credibilidad y nuestros inversores también tienen mucha experiencia y son reconocidos. ¿Cuál crees vos que es la principal razón por la cual las empresas los eligen? Las empresas más grandes, digamos, nos eligen por liberar al Departamento de Recursos Humanos de los dolores de los adelantos y por ofrecer a los trabajadores beneficios que van más allá de lo económico, de lo monetario. Porque muchas empresas, muchas cadenas no tienen problemas de liquidez, tienen los fondos para pagar los adelantos. Pero distraen gente en recursos humanos, no tienen un sistema automático, dan como mucho 2 veces al mes un adelanto, no 24/7, y esto es lo que les aporta más valor. Para las empresas más medianas, la liquidez es un tema importante, ya que hay veces que el 40% de los trabajadores te piden un adelanto antes de tiempo y tenés que pagar un monto muy alto del sueldo. Y esa liquidez es liberada y la empresa la puede usar para pago a proveedores antes de tiempo. Hay algunas empresas que han sustituido el sistema interno de adelantos por nosotros y este dinero lo puedes usar para otras inversiones, para otros pagos, digamos. Ahí, ustedes, a ver, ¿cómo validan las modificaciones en el sitio? Porque es como un gran dilema que muchas veces a la hora de crear algo que no tenés tanta competencia, que por ahí no tenés una cultura como es que la uruguaya específica, entonces dice, bueno, a mí me gustaría agregar este botón acá o esto de tal manera, o pienso que esto va a funcionar. ¿Cómo validan ustedes eso? Bueno, tenemos todo un proceso. Por suerte tenemos experiencia ya en software. Mi socio trabajó para una empresa en Silicon Valley mucho tiempo en Estados Unidos y yo después de IBM trabajé en PedidosYa, en Cencosud, estuve en muchas startups. Así que hacemos todo un proceso, toda una línea de producción donde primero subimos un proof of concept, luego lo diseñamos, pasamos a un pipeline y nunca lanzamos una funcionalidad antes de hacer el testing suficiente y que quede bien. Para el momento que lanzamos algo a producción ya fue testeado muchas veces. Pero ahí cuando vos decís, ok, el testeo, ¿cómo haces ese testeo? O sea, ¿lo haces con los mismos empleados? ¿Lo haces con amigos? O sea, ¿cómo haces eso? Claro, te referís más al tema creativo y al tema de cómo lo validamos. Tenemos un entorno UAT, que es técnicamente como se le llama el entorno de pruebas con algunos usuarios. Así que luego de que nosotros elegimos la funcionalidad, el cambio de un botón, digamos, un nuevo diseño. Que ahí viene siempre de un poco la inspiración y de la creatividad del programador. Luego de validarlo, lo lanzamos al entorno UAT con algunos usuarios y también hablamos con inversores y algunos empresarios que nos acompañan para validar si la mejora es sustancial y recién ahí luego lo lanzamos a producción. Así que tenemos usuarios que primero lo validan. No, es que está bueno esto. Vos sabés que a nosotros, a ver, con el producto Metros, que consideramos que tenemos una innovación y que a su vez estamos intentando desarrollar el e-commerce, me cuesta mucho el tema de la validación porque obviamente tenemos un departamento de I+D, tenemos un desarrollador afuera, que lo venimos trabajando, se nos ocurre una idea, pero bueno, a la hora del testing, hay muchas veces que decimos, bueno, testeamos entre nosotros un montón de veces, pero la verdad que no tenemos una validación enorme, si no la terminamos dando, bueno, cuando el que lo ve el usuario, y confiamos en lo que estamos haciendo. Pero es un punto ahí, un dilema de cómo arrancar, que bueno, esto que planteabas vos, que es interesante, por ahí si uno selecciona por ahí algunas personas o algunos clientes que siempre uno tiene, que te pueden dar una pista de qué tan bueno está esto. Uno ve tu experiencia y vos has vivido en México, en diferentes partes del mundo. ¿Qué te sirvió? Porque uno
mira Uruguay, tiene su tamaño, pero vivir obviamente en otros países te da otra apertura, otra realidad. Conté un poco por qué alguien estaría bueno que diga, bueno, ok, me voy a ir a México antes de emprender, por ejemplo. Me parece que ayuda muchísimo, sobre todo para cuando uno vuelve, ver con otros ojos algo que quizás, eh, una realidad que a alguno le parecía que era normal. Por ejemplo, yo había asumido que el pago a fin de mes era lo estándar y que no podía cambiarse. Y después al regresar me di cuenta que no. Y hay una cantidad de cosas que uno se da cuenta, que uno después ve desde afuera, que no son más que costumbre o tradición, desde leyes hasta formas de doing business que podrían cambiar y podrían ser mucho mejores. Yo creo que eh, por ese lado es que a uno le aporta muchísimo, además de tener experiencia en mercados más grandes, ¿verdad? Para mí sería mucho más fácil lanzar en México, ya que tengo los contactos y la cultura cambia mucho. La cultura de hacer negocios de un país a otro es muy diferente. Sí, yo creo que también un punto que te agrega conocer otros países, también como para entender este mismo del comportamiento de la gente. Total, que cambia mucho. Uno creería que no, pero es muy diferente. Por ejemplo, el uruguayo en general es un poco más adverso al riesgo. También eso se ve reflejado en las regulaciones, ¿verdad? Los contratos verbales no son tan comunes, por eso tenemos que sellar todo, y tenemos escribanos. En otros mercados, como en Estados Unidos, por ejemplo, el contrato verbal tiene más importancia, también por la forma jurídica que tienen, el derecho anglosajón, diferente al romano que usamos nosotros, y allá no hay escribanos. En Estados Unidos no hay escribanos, no hay que sellar nada, entonces ves que hay muchos temas que son puramente culturales. Ahí, un poco que investigando sobre ustedes, pude llegar un poco a la conclusión que lograron imponer una startup con poca inversión en marketing, ¿sabes? Porque la verdad que uno buscaba y no encontraba muchas noticias, etcétera, ni video más allá de la página web. ¿Cómo hicieron eso? Porque es difícil también y es una lección. Totalmente. Al principio creo que el boca a boca importa mucho, sobre todo si tu producto es bueno, la gente le comenta a otros clientes y al principio nos pasó que conocimos a nuestros primeros inversores de esa forma. Otros inversores les comentaron, les dijeron, che, mirá lo que están haciendo, esto nunca había escuchado que en Uruguay se podía cobrar todos los días o lo que es el sueldo a demanda. Y eso nos ayudó también con empresas al principio, con un costo muy bajo para nosotros. De hecho, no gastamos en marketing, que esa es una de las ventajas de B2B. Los modelos B2C a veces son muy intensivos en marketing, con razón, ¿verdad? En B2B hay veces que puedes moverte hablando, con recomendaciones y tratamos de que el producto sea el mejor. No porque seamos los primeros o porque seamos los únicos. No, nos vamos a confiar, queremos estar a la altura de las mejores aplicaciones de Salary Advance. Te quería preguntar si considerás que al haber elegido el camino B2B más que un B2C, logras, a ver, y relacionado esto también con empresas que más grandes que más pequeñas, de que hay una mayor posibilidad de continuidad en el tiempo. ¿Tá? Por ahí capaz que con una empresa más chiquita o B2C te cambia que más rápido o te baja. ¿Da ese fenómeno? Sí, totalmente. Yo lo creo. Como los costos de entrada son altos, digamos, con las empresas grandes, los costos de salida también, que en general coinciden. Te llevas mucho tiempo para validar, luego puedes tener una relación comercial con una empresa grande, eso te abre muchas puertas a futuro. Empresas que tienen operaciones en otros países o otras oportunidades de colaboración. Así que también nos encanta apostar a largo plazo con instituciones ya con cierta solidez. Y porque nosotros también lo desarrollamos, la arquitectura la hicimos con mucha solidez, tomando mucho tiempo para hacer cada lanzamiento del producto. Y bueno, buscamos empresas alineadas con nuestros valores. Y ahí, en la actualidad, ¿están mirando otras empresas que hacen algo similar a ustedes en el mundo? Sí, nos estamos inspirando. Lo que no podemos es, digamos, lanzar un producto que no esté adaptado a la realidad uruguaya, que es diferente. Muchas veces se habla de buscar product market fit y luego lanzar y expandirse por toda la región.
pero la realidad es que si lanzás en otro mercado tenés que comenzar el proceso de nuevo y buscar Product Market Fit, digamos en Argentina, que estamos pensando en lanzar a mediados de año. Ya tenemos toda la parte regulatoria lista. Ya trabajamos desde el año pasado con uno de los mejores despachos de Argentina y ya está toda la parte regulatoria y toda la parte de funcionamiento y hasta el código listo. Podemos lanzar en cualquier momento. Pero queremos lanzar con un partner grande con el que ya estamos hablando para no lanzar solos. Y va a ser un proceso de nuevo de Product Market Fit, porque el mercado argentino es diferente y el americano también, y cada país tiene sus características, así que hacemos esta iteración en cada mercado, porque el diseño que le llega al uruguayo es diferente al que le puede llegar al argentino. Ahí te explica un poco mejor, porque va a haber gente que por ahí es que no termina entendiendo. Cuando vos denominás el Product Market Fit, o sea, ¿a qué te referís en el fondo? Nos referimos a que haya una alineación en el producto que desarrollamos con las expectativas, necesidades del cliente de cada mercado. Si nos fijamos, por ejemplo, para poner un ejemplo, en usuarios de Estados Unidos, el diseño que vemos en una aplicación como Uber, por ejemplo, o DoorDash, que es una aplicación de delivery, tiene una tipografía diferente, tiene diseños diferentes. Lo veríamos demasiado foráneo nosotros acá, si viniera DoorDash con el mismo diseño. Así que yo creo que aporta mucho adaptarse a los estándares estéticos, a los usos y costumbres del mercado y que haya una alineación entre el producto y el país para que la gente lo sienta cercano y que responda a esta necesidad. Vos sabés que este punto que hablabas vos de la importancia de primero analizar la parte jurídica, el armado y todo, que por ahí muchas veces que uno se centra demasiado en la idea, en cómo decirla y deja para el final la parte jurídica. Yo actualmente me encuentro armando un fideicomiso financiero para lanzar metros en Paraguay y estoy haciendo el camino largo, o sea, hice la parte del contrato, allá estamos avanzando con un fiduciario que va a cumplir una función y que nosotros la de desarrollador, gerenciador de obra, etc. Y estoy transitando todo con el Banco Central en Paraguay para hacerlo. Uno podría haber lanzado igual la plataforma y todo y continuar, sí, pero en el fondo creo que hubiera tenido mucho menos sustentabilidad a largo plazo. Exacto, exacto. Nosotros lo pensamos igual. Dijimos, bueno, podemos lanzar esto de un día para el otro y ver qué pasa, pero sí que apuntamos a los mejores clientes, a las empresas más grandes, a las empresas que, digamos, tienen una reputación de décadas, que no van a arriesgar esta reputación, esta credibilidad, a asociarse, digamos, con una startup que recién lanzó. Bueno, es mejor hacer el camino seguro, recorrer el camino largo, tener todo validado, porque si queremos a los mejores partners, digamos, de Uruguay, ellos también nos van a exigir los estándares más altos, ¿verdad? Entonces hicimos esa apuesta, dijimos, bueno, va a llevar tiempo, pero si queremos un cliente, digamos, si queremos grandes cadenas, este es el camino. Así. Yo ahí invito a los que quieran emprender, que hay veces que nos tenemos que contener, sí, es que la ansiedad, sí, que es fuerte. Ahí vos, a la hora de emprender, uno veía que tuviste una participación con Nord, o sea, ¿qué parte estuvo la universidad en el emprendimiento? O sea, a su vez también tuviste contacto con ANI, etcétera. Sí, la universidad nos ayudó mucho, sobre todo al disponer de un espacio físico como es el CIE de ORT, que creo que aporta muchísimo y es mucho más que un lugar físico, mucho más que una incubadora, es, digamos, el lugar donde podés arriesgarte, o sea, podés conocer gente para lanzar y creo que eso es necesario y útil, sobre todo a veces en sociedades donde el riesgo no está tan bien visto o donde cuesta, digamos, arriesgarse. Y sobre todo para conocer a la gente indicada para esto, porque creo que hay un tipo de persona que de alguna forma está predispuesta a emprender y que es inquieta y creo que ahí podés encontrar a estas personas mucho más fácil. Yo creo que en ese sentido la ORT nos ayudó y también nos abrieron los brazos, nos recibieron perfecto, no nos cobraron nada por estar en el CIE, siempre estaban a disposición. Y eso es algo muy valorado, que no está en muchas universidades. De hecho,
no es algo tan común y creo que es una cultura de ORT que hace un diferencial. ¿Cómo Payflex mejora la economía personal de las personas? Bueno, Payflex transforma la economía personal de las personas y la mejora ayudándolas, que es lo que estamos viendo que hacen, a pagar la deuda mala, a pagar las deudas tóxicas. Hay personas que tienen deudas mucho mayores que su sueldo y que ya se rindieron, pero en realidad pueden, digamos, usar Payflex, que no le llamamos adelanto porque es más fácil de entenderlo en realidad, pero la realidad es que ya es tu plata y no estás pidiendo permiso a nadie y no es que te adelanten algo que vos ya trabajaste. Entonces, lo que queremos es romper ese paradigma, que la persona pueda cobrar cuando quiera y devolverle la libertad al trabajador, con todos sus derechos, manteniendo su contrato y su seguridad, pero que tenga la libertad de cobrar cuando quiera. Y de esta forma, muchos trabajadores están pagando deudas usando Payflex y pasas de un interés alto y un costo alto a no pagar ningún interés. Entonces, obviamente, es lógico pasar a pagar algo con un interés caro y apalancarte, digamos, usar liquidez sin interés. Además de que la gente se puede autocontrolar mucho más. Ahí, Fausto, como para cerrar, te voy a hacer dos preguntas más desde el punto de vista personal. Me gustaría que cuentes un poco algún consejo o alguna frase o algo que te identifica en todo el camino de tu vida, ¿está? Es la pregunta más difícil. Digamos, que me identifique a mí personalmente. Sí, por ahí algo que vos has escuchado. Mira, como para darte un ejemplo, que la otra vez hablaba justo con mis padres y me acordé de una frase que decía mi mamá: sé feliz, la clave está en ti mismo. Que hay muchas veces que me viene a la mente porque hay veces que uno se desenfoca y se da cuenta que la clave está en vos. Claro. Entonces, por ahí alguna que a vos te venga en la mente o algún consejo, algo que recibiste alguna vez. Yo creo que muchos consejos y muchas frases. Diría que es bueno creer que las cosas son posibles, digamos. Que hay que seguir intentando y que las cosas no tienen por qué ser como son. De alguna forma, creo que tomando iniciativa las cosas pueden cambiar y pueden ser mucho mejores. Creo que eso me definiría. Te voy a tirar la última que también te va a hacer pensar. Vos sabés que tengo una amiga, y se lo pregunté es que la otra vez, Jarrenzo de Viática, dejaré una pregunta, es que ella escribió un libro, y a su vez tiene un poco, que se llama La Madres de, ¿tá? Que en realidad cuenta la historia, entrevistan a la madre de Diego Martínez, etc. ¿Tá? Entonces ahí a mí lo que me gustaría es poder entender qué características tenías vos, ¿tá? Que te llevó a emprender, porque tenés una característica que obviamente enorgullece al padre, a la madre, pero que muchas veces los mismos padres son los que ponen freno, porque uno mira tu carrera y decir, estaba en pedido ya, estaba en IBM, ¿qué se va a poner a emprender y arriesga todo lo que estaba conseguido? Totalmente. Sí, eso pasa. De hecho, supuestamente la mayoría de los emprendedores, que esto no te asegura nada, ¿verdad? De hecho, nada está asegurado, pero la mayoría tiene una trayectoria que es atípica, digamos que no es típica, justamente porque quizás estás predispuesto a aburrirte, de hacer cosas rutinarias, y esto te ayuda o te hace más proclive a emprender quizás, o a ser un poco más rebelde quizás en no aceptar paradigmas establecidos. Y creo que eso también puede contribuir, ¿verdad? Que no tengas una carrera tan lineal o ni bien, digamos, puedas, trates de arriesgarte. Yo creo que los riesgos son mayores antes de asumirlos y muchas veces no es tan grave si no funciona algo, siempre y cuando aprendas. Y creo que es la clave. Yo soy un seguidor, no sé si lo conoces, de Ray Dalio y de muchos autores,
Sí. americanos, y creo que me alineo mucho con esa cultura de tener principios y arriesgarse y aprender cada vez que uno puede mejorar. Creo que esa es la forma, ¿verdad? Un poco aplicándolo de iterar un producto, uno está iterando, digamos, en su vida, y siempre y cuando pueda aprender, yo creo que está bien. Pero claro, volviendo al tema, sí, para un padre es desconcertante y es mucho más, de hecho creo que es hasta lo más razonable tener un trabajo seguro. Yo no lo recomiendo a nadie, no digo que sea lo más razonable arriesgarse, o sea, lo razonable es tener un trabajo tranquilo, seguro. Y ahí es que tus padres, ¿cómo actuaron cuando dijiste, me quiero salir? Dio un poco de miedo. Y bueno, un poco acostumbrados, sorprendidos, pero sí, un poco ver si funciona y sí, uno tiene que arriesgarse, y los padres lo conocen a uno. Al final del día es un poco descubrir uno mismo dónde quiere estar, qué es lo que quiere hacer. Y que va mucho más allá de lo económico, ¿verdad? O sea, es legítimo tener una compensación, pero al final del día, ¿cómo te explicas que hay mucha gente que logra ser muy exitosa y sigue trabajando? Hay gente con 90 y pico años que sigue trabajando y no necesita más dinero. O sea, perfectamente podrían estar en la playa, pero siguen trabajando. Porque, digamos, te da algo mucho más allá que lo económico. Bueno, es que muchas gracias, Fausto. Un placer recibirte. Gracias a ustedes. Este episodio fue auspiciado por Nespresso. Disfruta de momentos únicos con el mundo Nespresso y toda la variedad de sus cafés.